lengua de señas mexicana. Es un gusto estar aquí con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre es un gusto estar contigo a mitad de semana, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio Teleyucatán, ya sea a través de nuestra señal o también por nuestras redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook como Teleyucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que se encuentran en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted se pueda comunicar directamente con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. Estrategias contundentes para fortalecer la seguridad en Yucatán. La instalación de miles de cámaras en diversos puntos del estado. Arcos carreteros, un dron y un avión especializado son parte de los proyectos que realizan las autoridades estatales para hacer de Yucatán el estado más seguro. Yucatán se distingue por ser el estado más seguro de México y el gobierno de Mauricio Viladosal impulsa estrategias para reforzar la seguridad y atraer inversiones locales, nacionales y extranjeras que generan más y mejores empleos para la población yucateca. Una de las estrategias para mantener y elevar la seguridad del estado es Yucatán Seguro, que con la inversión mayor a los 2.600 millones de pesos, incluye la instalación de 3.527 nuevas cámaras de vigilancia en diversos sitios del estado y 1.000 nuevas cámaras vecinales adicionales. También comprende la instalación de 119 arcos carreteros en las fronteras, en las entradas y salidas de los municipios, para que junto a los 100 vigentes sumen 219 en sitios estratégicos con tecnología de lectura de placas para vigilar las entradas y salidas de vehículos a Yucatán. Se modernizará la red de semáforos dotándola de controladores inteligentes para mejorar el flujo para que los vehículos de emergencia lleguen más rápido a su destino. Se comprarán 6 drones de alta tecnología y un avión especializado en vigilancia para estar siempre un paso delante de la delincuencia y contribuir al cuidado del Estado con equipamiento de alta tecnología por tierra, aire y mar. Se adquirirán 4 embarcaciones especializadas para proteger las costas. Del 1 de octubre del 2018 a la fecha, el gobernador entregó 353 nuevas patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública. Se incorporaron más de 300 elementos, mientras que 600 policías finalizaron sus estudios en diversos niveles educativos. Entre ellos, 350 los concluyeron como bachilleres en ciencias policiales, 200 ahora son técnicos superiores universitarios en seguridad pública y 50 obtuvieron su licenciatura en Derecho. Teleyucatán te informa. Y Yucatán obtiene mediante la capacitación un avance en el sistema integral de justicia penal para niñas, niños y también los adolescentes. Y es que le platico que está egresando la primera generación de especialistas en justicia para adolescentes. En la entrega de constancias a la primera generación de egresados de la especialidad de justicia para adolescentes, convocada por el Poder Judicial del Estado, la secretaria general de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, reconoció el esfuerzo de los profesionales que cursaron el posgrado, porque inician nuevo camino de la igualdad en Yucatán. Porque representa un paso más en la formación, en la capacitación y actualización que se requiere, no solamente desde el servicio público, sino también de la sociedad. Pero sobre todo, quiero hacer votos para que ustedes abran un nuevo camino en todos los espacios requeridos, que apliquen los conocimientos y la especialidad que hoy van a tener su certificado. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Ávila Heredia, reconoció que para el Poder Judicial es primordial el trabajo a favor de los niños, niñas y adolescentes, porque es su obligación proteger el interés superior de la niñez. También informó que iniciaron las gestiones para integrar un segundo grupo de servidores públicos que deseen estudiar la especialidad. El magistrado presidente de la Sala Unitaria para Adolescentes, Santiago Altamirano Escalante, señaló que todos los integrantes del sistema hacen su esfuerzo para obtener mejores resultados. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa.
Bueno, y precisamente ahí en el Tribunal Superior de Justicia se abordó el tema de los derechos para los niños, niñas y adolescentes. No se trata de castigar con la ley a los adolescentes que cometen delitos de alto impacto, sino de ejercer la reflexión como sociedad y asumir la responsabilidad ante los hechos que suceden en el país, manifestó el coordinador de vinculación de dependencias y órdenes de gobierno del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Daniel Ponce Vázquez. En la conferencia, la integridad y transversalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que impartió en el Tribunal Superior de Justicia, dijo que se debe estar preparados judicialmente para afrontar los hechos. Si hubiéramos actuado hace 20 años, con esos niños, al inicio, no estaríamos viviendo esa situación. O sea, el mundo adulto somos responsables. 2, no se trata de cobrar venganza ahora sobre los más débiles, sino que seamos mejor preparados para enfrentar esta dinámica que no vivíamos antes. Lo que necesitamos hacer es mecanismos que permitan todavía su reinserción, que es un gran reto. Déjame decirle que todavía hasta el año pasado, de los 7,000 millones de pesos que el país gasta en seguridad, solamente invirtió 60 millones de pesos todo el país en proyectos para adolescentes. Esto quiere decir que estamos prefiriendo encontrarnos ya de adultos con delitos de mayor impacto que cuando todavía son rescatables. El jurista resaltó que en México se debería contar con mejor sistema de reinserción social para jóvenes que cometen delitos en sitios adecuados y con personal capacitado. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Ideas, propuestas y también iniciativas se intercambian en la firma de convenio entre la 62ª legislatura y el Colegio de Abogados. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Enrique Castillo Ruz, firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados que encabeza Fernando Sauri Campos para el intercambio de ideas de las iniciativas que consideran los diputados que puedan intervenir los profesionistas en derecho. Castillo Ruz pidió trabajar a favor de la justicia, el desarrollo y el bienestar para que las acciones incluidas en el acuerdo promuevan la nueva cultura de la legalidad que consolide la vida democrática. Sauri Campos dijo que es un gran reto para la asociación civil porque es responsable de crear y reformar el marco normativo de Yucatán. En la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se aprobó por unanimidad modificaciones a la Ley de Educación del Estado para incluir la educación digital, que propone crear pensamiento crítico y uso responsable de las nuevas tecnologías de la información, con un trabajo coadyuvante entre padres de familia y docentes. Además, aprobó la educación emocional, que establece mecanismos para el desarrollo de habilidades, así como potencializar el ámbito personal y social. También avalaron por unanimidad el reconocimiento a la excelencia docente, para lo cual se integrará la comisión de postulación cada marzo para lanzar la convocatoria y designar al recipiendario antes del 15 de abril para entregar el galardón del Día del Maestro. En la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, la diputada Rosa Díaz Lizama urgió al presidente Luis Borja Romero a agilizar el proyecto de dictamen de la iniciativa para reformar el Código Penal en delitos informáticos, porque propone sanciones para quienes utilicen las tecnologías de la información de forma malintencionada. Teleyucatán te informa. Y la secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, pidió a los estudiantes yucatecos dar buen uso a las redes sociales. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar definitivamente concientizando a los jóvenes, más que nada pues también teniendo mucho cuidado en informarles sobre los riesgos que hay en los manejos de las redes sociales, de las partes que pueden conformarse como un delito. Bueno, y precisamente autoridades estatales en este contexto realizan diversos proyectos, pláticas y talleres enfocados precisamente para prevenir la violencia y fomentar también el cuidado de la salud mental, proyectos dirigidos sobre todo a la comunidad de nivel básico.
Está el programa de convivencia escolar que abarca más de 1000 escuelas, Tu familia en mi escuela, que es un programa piloto que estamos haciendo de tipo escuela de padres. Cuenta conmigo. Este programa, nosotros hemos estado trabajando incluso con los prefectos para fortalecer el trabajo de los prefectos con este programa de Cuenta conmigo. En este programa se ve adicciones, se ve prevención, es un programa preventivo de adicciones, de suicidio, es un programa más encaminado a la salud mental, ¿no? Y bueno, tenemos psicólogos en la Secretaría de Educación y cuando se detectan estos casos se da la atención también. Y usted puede buscar y también recibir información que esté en poder de órganos, de entes y también de empresas públicas. A esto se le conoce como derecho a la información pública. Los municipios del estado se encuentran trabajando para dar a conocer más este tema que es tan importante. A favor del derecho de acceso a la información pública de las comunidades del Estado, representantes del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, organismos de la sociedad civil y representantes de ayuntamientos firmaron el acta de instalación de la Red Local de Socialización del Estado. Los 8 municipios que participaron en el convenio de colaboración son Acanqué, Concal, Mama, Sinanché, Tajmec, Tecantó y Ticul, las asociaciones civiles Fuerza Yucatán y la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán. La primera fase de la red pretende formar a capacitadores de cada ayuntamiento para aplicar estrategias y acciones que conserven el tejido social por medio de ciudadanos informados. El INAIP también trabaja en un material especial para publicar a fines de año, cuyo objetivo es que las comunidades mayablantes conozcan sus derechos y los ejerzan. El comisionado presidente del INAIP, Aldrin Briceño Conrado, aseguró que el fomento del derecho a la información pública da buenos resultados, porque de enero a la fecha se recibieron más de 16,000 solicitudes de revisión en comparación con el mismo periodo de 2018, cuando se registraron alrededor de 12,000. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Momento de ir a una pausa, enseguida estamos de regreso con mucha más información. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Te invitamos a ver el programa Quiero ser Rey del Carnaval. El primer show de talento para elegir a los Reyes del Carnaval de Mérida 2020. No te lo pierdas, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por Teleyucatán. Facilitar a las nuevas generaciones de estudiantes los vínculos para que puedan realizar sus prácticas o servicio social. Estas son esquemas e ideas que se concretan con las instituciones educativas y también el sector empresarial. Estudiantes de gastronomía del sur de Yucatán tendrán oportunidad de realizar sus prácticas profesionales y obtener un empleo en el sector restaurantero por medio de la firma de un convenio. El acuerdo fue signado entre la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, el Servicio Nacional de Empleo de Yucatán y la Universidad Tecnológica del Mayab. Con este documento se establecen las bases para trabajar de manera coordinada en el proceso de formación integral de los estudiantes de la carrera de gastronomía, brindándoles las facilidades para realizar sus prácticas, estadías o estancias profesionales. Asimismo, ponemos a su disposición los talleres de orientación laboral para un mejor desempeño en las empresas donde fueron asignados. De esta manera se pretende que la propia universidad actualice su plan de estudios acorde a las necesidades actuales del sector restaurantero.
Esperamos que esta firma de convenio sirva para que de alguna manera todos los egresados, toda esa comunicación directa que podamos tener con la formación de los estudiantes y con la realidad que también implica el sector restaurantero, pues pueda ser una gran motivación para seguir avanzando y posicionarnos como uno de los mejores estados del mundo. Los alumnos que se adecúen al plan de estudios actualizado tendrán mayores ventajas sobre otros recién egresados que busquen un empleo en dicho sector. El sector restaurantero es el mayor empleador en el estado. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y con motivo a la próxima celebración del Día del Médico y también para difundir el valioso acervo que resguarda de la noble labor de salvar vidas, el Archivo General del Estado abrió al público la exposición Médicos y Vocación, con una selección de libros y documentos que datan desde 1841 hasta 1982. El público que visita la muestra podrá conocer más del esfuerzo y de los años de vida que los galenos destinan a su formación académica y profesional para ofrecer más salud y calidad de vida a toda la población. Y en 1969 se instituyó el Día Mundial del Correo. Hoy estimaciones que se tienen es que a nivel mundial existen más de 5 millones de empleados de correo, precisamente que llevan noticias e información, ayudando en muchos temas al desarrollo social y también en el ámbito empresarial. El sector postal, con más de 600,000 oficinas alrededor del planeta, es una de las mayores redes logísticas de la Tierra y centro fundamental de la vida de las comunidades del mundo. Este año, el Día Mundial del Correo hace hincapié en su valor como vehículo, no solo de envíos, sino también del bien general. Se estima que en el mundo hay más de 5 millones de empleados de correo, que entregan cada año alrededor de 368,000 millones de cartas y 6,400 millones de paquetes, según datos de la Unión Postal Universal. Más de 230 millones de piezas se movilizaron por correo en México en el primer semestre de este año. En el país hay 10,000 carteros que entregan 3 millones de piezas postales al día y recorren diariamente 3,700,000 kilómetros, lo que representa dar 3 vueltas al mundo a diario. En México hay más de 19,000 buzones, recipientes de diferente forma y color según el lugar, pero con una misma utilidad, recepcionar las cartas. La creación del primer buzón la tuvo un cartero polaco en 1633, que tenía que hacer una ruta fija entre Breslavia y Leipzig, pasando por Legnica, y para ahorrar tiempo, ideó un recipiente donde los habitantes de esta última localidad dejasen sus cartas y las recogiese rápidamente para no demorarse en exceso en su tarea de reparto. La idea se extendió hasta mediados del siglo XIX, cuando en la capital polaca se instalaron los primeros buzones para uso público. Hoy, en 150 países se celebra el Día Mundial del Correo. Teleyucatán te informa. Y como parte de la Jornada de Democracia y de Derechos Humanos, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Fernando Balmes Pérez, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Miguel Óscar Sabido Santana, signaron el convenio orientado a difundir y a capacitar a la sociedad en derechos humanos, civiles y políticos, democracia, igualdad política entre hombres y mujeres, así como participación política de las personas. Balmes Pérez expuso que el instituto en el ejercicio de sus funciones tiene el compromiso de coadyuvar para garantizar los derechos humanos que no son ajenos a la materia electoral. De lo contrario, no tendría sentido la potestad del Estado de conseguir un modelo constitucional que se respete. Y para la capital del estado, una temperatura máxima de 33 grados centígrados, precipitaciones en diversos puntos de Yucatán. Este es el pronóstico del tiempo. Una vaguada sobre la porción occidental de la península de Yucatán y una vaguada más en el sur de la región mantendrán la probabilidad para tormentas fuertes a muy fuertes en el norte, occidente y centro del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este cambiando al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 40 kilómetros por hora en las zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 23.
Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 31 grados y la mínima de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 30 grados y la mínima estará entre los 24. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 32 grados y la mínima entre los 23 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 28 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y con el pronóstico del tiempo nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres. La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres. 50% mujeres y 50% hombres. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Estamos acercando programas que beneficien a quienes más lo necesitan. Con una inversión de 900 millones de pesos, estamos realizando más de 17,000 acciones de vivienda para cuartos dormitorios, cocinas con estufa ecológica y chimenea, baños con biodigestor, pisos firmes y baños rurales. En el gobierno del estado estamos llevando las mismas oportunidades a los 106 municipios para mejorar la calidad de vida de toda la población yucateca. Con Impulsa Yucatán, impulsemos a todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa, y le platico que el ramón es un árbol utilizado como sustento alimentario por los mayas desde hace 500 años y puede ser una alternativa para fortalecer la seguridad alimentaria en la región y también en el país. Esto fue lo que aseguró el doctor Alfonso Larqué Saavedra, investigador de la Unidad de Recursos Naturales del Centro de Investigación Científica de Yucatán, al anunciar el primer Festival de Ramón, el 16 próximo en el Día Mundial de la Alimentación. El investigador, que es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría emérito, detalló que el objetivo del evento es socializar el trabajo científico que el CICI desarrolla en torno a esta planta nativa para que conozcan el potencial uso que tiene en la industria, la alimentación y la economía, además de los valiosos servicios ambientales que aporta. Y vamos a conocer los proyectos y actividades que se ponen en marcha en la Secretaría de Desarrollo Rural con la entrevista que nos presenta Livia Ojeda. Qué gusto que sigan con nosotros en Teleyucatán Te Informa. Y mire, le cuento que está con nosotros esta tarde el médico veterinario Jorge Díaz Loesa, ya lo sabe, el secretario de Desarrollo Rural. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes, Linden, ¿cómo estás? Y muy bien, muchas gracias, y qué gusto que esté con nosotros para compartirnos información que es de interés de todos, porque hay una inversión histórica para impulsar el cultivo del enequén aquí en el estado y también para Caminos Saca Cosecha. Así es, Linden. El pasado mes de septiembre estuvimos acompañando al gobernador Mauricio Vila en el municipio de Telchac, Pueblo, dando este gran anuncio de una inversión histórica para el cultivo del enequén, una inversión de más de 20 millones de pesos. Déjame comentarte que acá en Yucatán todavía contamos con más de 1,000 pequeños productores dedicados al cultivo del enequén, que es un cultivo que está regresando en estos momentos. ¿Por qué? Porque ya hay una gran demanda de las fibras naturales. Vemos el tema de los plásticos y de muchos productos que pues le han hecho mucho daño al planeta, y tenemos que buscar pues el tema de esos productos que son prácticamente orgánicos, como la fibra del enequén, para sustituir el tema de los plásticos, del hilo, que hay gran demanda de esta fibra y ha aumentado considerablemente el precio de la fibra del enequén, lo cual pues lo vuelve un cultivo altamente rentable y atractivo para los productores.
que hace unos años se creía que el cultivo del oro verde, como lo conocemos aquí en Yucatán, estaba a punto de extinguirse, pero con estas buenas noticias es un paso para salir adelante. Así es, y pues con las gestiones que hemos hecho con el gobernador en la SADER, con el doctor Víctor Villalobos, el secretario de la SADER a nivel nacional, pues también ellos tienen en la mira este gran cultivo, como habías mencionado, es un cultivo emblemático aquí del estado de Yucatán. Y pues también mencionarte que también conseguimos que los productores también sean beneficiados, estos 1000 productores, con el programa Sembrando Vida, donde cada productor, pues aparte de esta inversión que se está haciendo de más de 20 millones de pesos, van a estar recibiendo 5,000 pesos mensuales como apoyo. Productores que tienen entre 2 hectáreas, 2 hectáreas y media, para ir implementando nuevas hectáreas, nuevas siembras del Enequén. Este año, con esta inversión, pretendemos implementar más de 500 hectáreas del cultivo del Enequén. Buenas noticias entonces para todos los productores de Enequén, que no solamente impacta directamente a ellos, sino que también tiene otras vertientes. Así es, y también estamos creando, tenemos una planta ya mejorada genéticamente, donde el cultivo de Enequén es muy tardío. Normalmente pues muchos productores no se animan a sembrarlo porque a veces tarda entre 6, 7 años para tener producción de fibra. Con esta planta que ya la estamos reproduciendo en el parque científico, en la biofábrica que se cuenta aquí en el estado de Yucatán, pues es una planta que comienza a producir a partir de los 4 años, lo cual esto pues acelera la producción de este gran cultivo. Esas son también innovaciones para este sector que pues obviamente en la producción es, digamos, un poco lento. Así es, pues estamos aplicando la tecnología, la investigación al campo, que pues en muchas ocasiones todo eso pues no se da. A veces muchas cuestiones innovadoras pues se tienen en los centros de investigación y no se dan a conocer. Pues en esta ocasión, en este gobierno, todas esas innovaciones pues se están poniendo al servicio de los productores, pues para que sean mucho más rentables y puedan producir mucho más rápido. Y ahora bien, con el tema de los caminos saca cosecha. Pues en los caminos saca cosechas, pues es una de las principales peticiones, sobre todo de los pequeños productores del interior del estado. Cada lugar que vamos y visitamos nosotros en la Secretaría de Desarrollo Rural, una de las principales peticiones es el tema de los caminos, por lo cual el gobernador tomó la decisión de invertir más de 84 millones de pesos para hacer más de 73 kilómetros de caminos saca cosechas, pues comparado con la administración anterior que solo se hicieron 5 kilómetros. Entonces nosotros vamos a estar haciendo más de 73 kilómetros. Dimos el banderazo de inicio de este gran programa en el municipio de Aquil, donde vamos a estar apoyando a productores con 4,5 kilómetros de caminos saca cosechas, porque vemos esta gran necesidad, sobre todo los productores cuando no tienen los caminos en buenos estados, a veces no tienen ni siquiera un camino pues para sacar sus cosechas y poderlas comercializar, se les dificulta muchísimo. Entonces el gobernador nos dio la instrucción de hacer estos caminos realmente donde los productores tengan esas necesidades y no pues con los amigos o con los compadres o con los amigos a veces de funcionarios. Entonces estamos verificando, sobre todo en el sur del estado, donde hay mucha producción de citrícola, de frutas, que tienen los caminos en muy mal estado, y vamos a estar beneficiando a más de 1,300 productores en este primer año de gobierno. La creación de estos caminos a saca cosechas era paulatina, me comentaba que ya arrancó, pero irá avanzando. Sí, ya arrancamos, vamos a estar aproximadamente en 10 municipios trabajando en este año. Ya tenemos las solicitudes para el próximo año, también estamos trabajando, vamos y verificamos si realmente los caminos se necesitan, si van a beneficiar pues tratamos que los caminos que se van a hacer beneficien al mayor número de productores, porque a veces hay solicitudes que te llegan y solo benefician a 1 o a 2, prácticamente todos los caminos que estamos haciendo vemos que sea un número donde se beneficien a más de 50 o 70 productores, y sobre todo a los pequeños que están agrupados, que son productores que a veces tienen 1, 2 o 3 hectáreas y no tienen un camino adecuado, o a veces no tienen ni siquiera el camino para estar sacando su producción, y la cual a veces la tienen que vender por ese tema, la tienen que vender a veces a bajo precio porque se les dificulta tener un vehículo o algo para que pueda acceder a sacar esas cosechas, lo cual les cuesta demasiado, o simplemente venden el producto a muy bajos precios por el tema a veces del coyotaje, como le llaman ellos comúnmente. Sin duda alguna, grandes noticias entonces para el campo yucateco. ¿Algo más que desea agregar? Pues agradecerle
pues al gobernador Mauricio Vila que pues esté poniendo sus ojos en el campo yucateco, donde hay gente trabajadora, y a todos los productores del sector agropecuario, pues acercarse para que vean los grandes programas que tenemos, nuevos programas y los programas que teníamos anteriormente, que ya también hemos trabajado en mejorarlos. ¿Dónde pueden encontrar más información? Directamente en la Secretaría de Desarrollo Rural. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Libren. Y bien, diferentes temas serán tratados en el Foro Científico y Cultural de la Facultad de Ingeniería Química. Por supuesto, uno muy importante que se va a platicar y tocar es el cambio climático. Llegaron a Mérida destacados ingenieros nacionales y extranjeros para explicar la relevancia del cambio climático y las recientes investigaciones para mitigar el deterioro del medio ambiente. En la Facultad de Ingeniería de la UADY se inauguró el 31º Foro Científico y Cultural. El evento contará con más de 12 conferencias, 7 de ellas serán magistrales. Todas enfocadas al cambio climático desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la ingeniería química, de la logística, de la biotecnología, bioremediación, desde la perspectiva de la química, de la contaminación por producción de alimentos. Los ponentes son reconocidos investigadores de empresas y universidades nacionales y extranjeras. Hay por ahí una investigación respecto a la desalinización del agua de mar, que pues está en marcha todavía el prototipo, y trabajo en comunidades también. Ya como campus se trabaja en el uso eficiente de la energía. Tenemos un grupo de investigadores que trabaja en el área de los biocombustibles, que tiene un clúster de investigación. La relevancia del evento radica en lo necesario que es mitigar el impacto del trabajo que realizarán los estudiantes cuando ingresen al campo laboral. En la universidad se desarrollan proyectos a favor del medio ambiente en coordinación con universidades de Estados Unidos. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Momento de una pausa, enseguida estamos de regreso. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Ya compramos los cuadernos, solo nos falta la mochila. Vamos a que la escojas. ¿Qué tal esta? Se ve aguantadora y tiene tus personajes favoritos. Esta, papá, es la más bonita y tiene llantitas. Está más barata que otras. Nos la llevamos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. De regreso con más información, y del 16 al 31 próximo se realizará el festival más importante de la entidad, el Otoño Cultural 2019, que ofrecerá al público yucateco más de 50 actividades artísticas en teatros, espacios independientes y casas de asistencia de Mérida, así como comunidades del estado. La jornada, organizada por la Secretaría de la Cultura y de las Artes, se integra por 55 espectáculos para toda la familia en 10 municipios: Canzacap, Soncahuit, Espita, Junucmá, Progreso, Tecash, Ticul, Tizimín y Valladolid.
Se invertirán 5.421.177 pesos que aportarán los gobiernos estatal y federal por medio del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos 2019 que integra la cartelera por invitación. Y de nueva cuenta, la Orquesta Sinfónica de Yucatán está preparando todas sus presentaciones y, como ya es una característica, tienen invitados muy especiales. La Orquesta Sinfónica de Yucatán continúa teniendo como solistas invitados a jóvenes talentos en su programa 5 de la temporada septiembre-diciembre 2019, con la participación del pianista ruso Vladimir Petrov. Es un programa exquisito, que la primera parte es rusa. Tenemos la Marcha Eslava de Tchaikovsky, una obra que fue compuesta para un concierto en beneficio de la Cruz Roja en 1876. Después haremos las variaciones sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, una obra de 1934. No es la primera vez que Vladimir Petrov se presenta en Yucatán, pues en 2018 compartió escenario con la UCI tras ganar el concurso internacional de piano José Jacinto Cuevas Yamaha. Regreso otra vez con un programa que quiero muchísimo. Habrá mucho jazz, improvisación. Hasta oigo a Oscar Peterson improvisando en algunas variaciones. Todo el programa que se combina perfectamente, que es muy brillante, desde Tchaikovsky hasta Schumann. El doble concierto se realizará este viernes y domingo en el Teatro Peón Contreras, bajo la batuta del maestro Juan Carlos Lomónaco. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y una gran noticia para los estudiantes de la UPI es que se proyectan a nivel internacional. El alumnado de la Universidad Politécnica de Yucatán participó en eventos nacionales y extranjeros enfocados en las tecnologías de la información, así como la gestión de proyectos internacionales efectuados en diversas sedes en la ciudad. En el 31º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos, se realizó la final latinoamericana del IPMA Project Management Championship, organizado por el IPMA Young Crew, donde estudiantes del 9º cuatrimestre de la Ingeniería de Datos representaron a México, después de competir con diversas universidades del país en mayo pasado. En la contienda latinoamericana, obtuvieron el tercer lugar con la solución de un caso práctico enfocado a la movilidad. Otro grupo de 18 estudiantes participó en el Congreso Mundial, efectuado en el Centro Internacional de Congresos, cuyo eje principal fue la integración de la sustentabilidad en la gestión de proyectos en áreas como industria automotriz y aeronáutica, así como ciudades inteligentes y agronomía 4.0. El estudiantado convivió y acompañó a especialistas de más de 50 países que asisten al evento. Teleyucatán te informa. Y estas son las actividades que se ponen en marcha aquí en la capital del estado con motivo de la Semana Mundial del Espacio. Un momento para reflexionar de cómo ha cambiado drásticamente la vida en la sociedad, las aportaciones que ha dado la NASA. Las aportaciones que la NASA hizo a la sociedad, además del descubrimiento del espacio, se presentan en la Semana Mundial del Espacio que organizó el Planetario de Mérida. Hasta el jueves se realizarán diversas actividades en el Centro Cultural Olimpo y el Museo de Historia Natural. Algunas actividades son la observación de la Luna, la plática Yo-Tierra y una observación del Sol con telescopios proporcionados por el Planetario Explore. Una de las actividades con mayor demanda fue la presentación de los cortos finalistas del concurso Cine Space. Ellos lo hacen para que la gente, los jóvenes, sobre todo, realicen cortos utilizando material de la NASA. Es decir, tú puedes, si te inscribes, puedes tomar algunas imágenes que la NASA tiene a lo largo de más de 50 años, ya sea de los primeros exploradores de la Luna, del Apolo 11, del Apolo 15, etcétera, o imágenes incluso de despegues de algunos transbordadores espaciales para incluirlo en tu corto. Los asistentes conocen las aportaciones de la NASA, pues la agencia espacial cuenta con más de 200 patentes de equipos y métodos que contribuyeron a mejorar la vida de la sociedad. Desde tenis, desde telas para vestirnos, desde las cámaras de celular, etcétera, ¿no? Las comunicaciones mismas.
el hecho de que los satélites estén tomando en tiempo real cómo va evolucionando un huracán y puedan prevenir muchos desastres naturales. Entonces, esa semana, para festejar todo eso, para dar a conocer investigaciones nuevas. La cartelera de actividades se puede consultar en la página del Ayuntamiento de Mérida. Todos los eventos son gratuitos. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Con estos temas y con esta información nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Los esperamos mañana aquí a las 8 de la noche con más de lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto, que tengas una excelente noche. Carlos, bonita noche, nos vemos mañana y por supuesto ustedes se quedan con la información deportiva con los mejores, Mario Peniche y Antonio Lizama. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 940-7600 o también a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook como Teleyucatán. Nosotros nos vemos mañana porque las noticias no se detienen. Que descansen. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mitad de semana, estamos listos desde el estudio A de Teleyucatán para presentarles la emisión nocturna de Deportes Teleyucatán te informa. Hoy estaremos hablando de la entrega de zapatos deportivos para la delegación yucateca que va a representar al estado en el Nacional de Paralimpiada, que tendrá lugar en Colima del 13 al 25 de este mes. También estaremos tocando el tema del fútbol y es que el próximo sábado 19 de octubre la Liga Marcelino Champagnat estará de manteles largos, estará conmemorando, festejando 50 años de haber iniciado con este proyecto futbolístico y ser pues una de las mejores ligas de esta actividad en el estado. Tocaremos el turno de el pádel y es que en el Club Campestre se va a estar desarrollando del 10 al 18 de octubre la última etapa de este circuito 2019. Y en información del atletismo se presentó la convocatoria de lo que va a ser la 7ª edición de la carrera Coloréate, un evento de 5 kilómetros que va a desarrollarse con una nueva ruta el próximo domingo 13 de octubre. Y además estaremos hablando del béisbol porque ayer la Liga Mexicana confirmó la salida de Javier Salinas como presidente del circuito y el día de hoy anunció que de forma interina Gabriel Medina, que tiene prácticamente 10 años en la actividad de este circuito trabajando en diferentes áreas, pero quien había estado manejándose como el brazo derecho de Javier Salinas, por votación de los presidentes de los clubes de forma interina, se hace cargo de la dirigencia de lo que es el mejor circuito de béisbol de verano en nuestro país. De esto y mucho más estaremos hablando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas noches, Mario, así es. Oye, pues lo que está en boca de todos, ¿no? Lo que habías comentado. Y fíjate que Javier Salinas fue una de las pocas personas que revolucionó, dicen por allá, el circuito de verano en estos últimos años con
meterlo lo que es el béisbol o las transmisiones del béisbol en las redes sociales. Así que bueno, deja la presidencia y otra persona que bueno conoce de pe a pa, como se dice, el circuito, pues el buen compañero que lo tuvimos aquí precisamente en la Serie del Rey. Gabriel Medina, así es. Y bueno, como decíamos, ¿no? En la edición de la tarde, pues le deseamos toda la suerte, mucho éxito a Gabriel y ojalá y pues que levante o que se mantenga el buen nivel que se tiene hasta ahorita en el béisbol de verano, ¿no? Comparte desde mi punto de vista 2 aciertos y 2 fallas magistrales de Javier Salinas en los 2 años. Hablemos primero de lo bueno, que fue obviamente incrementar lo que sería la cantidad promedio de aficionados en todas las diferentes plazas del circuito. Ahí estamos bien. El otro punto, apostar al marketing, apostar a que sea un espectáculo de un nivel mayor. El béisbol, vamos comparándolo con los grandes deportes y no ser de los patitos feos, aunque a nivel nacional todavía hay que batallar mucho para que ciertos medios de comunicación le den la difusión que realmente amerita la Liga Mexicana de Verano. Las 2 grandes fallas. La primera, el año pasado, pues hacer futbolero una temporada de béisbol, 2 torneos cortos, que fue un experimento que todo el mundo dijo no, fallido completamente, aficionados, directivos, y solamente fue un experimento que duró el 2018 y este año se regresó al formato completo. Y el otro punto, esos famosos partidos exclusivos de Facebook. Correcto. Que tanto daño, cuántos recuerdos se llevó Javier Salinas porque los aficionados no podían ver por señal abierta los encuentros. Y no digo solamente de Yucatán, de las diferentes plazas. La verdad que mucha gente se molestó y eso lo marcó. Cosas negativas, exactamente. Yo creo que ese fue el acabose, podríamos decir, de Javier Salinas. Pero bueno, finalmente, pues qué bueno que se hace el cambio. Dicen que todo cambio es para mejorar y esperemos que, bueno, el nuevo cambio que ya se dio con Gabriel lleve, pues, mantenga el éxito al circuito. Rápido, Mario, antes de entrar ya en materia con la información, 940-7600, le recuerdo nuestro teléfono y las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que pueda estar usted en contacto con nosotros. Vámonos a la primera nota. Se entregaron zapatos deportivos a la delegación yucateca que va a representar al estado en la próxima edición de la Paralimpiada Nacional. Los detalles. El Instituto del Deporte del Estado entregó zapatos tenis y goggles de natación a la delegación yucateca que viajará a la Paralimpiada Nacional a realizarse del 13 al 25 de octubre en Colima, informó Miguel Aguilar Cárdenas, presidente de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales de Yucatán. Creo que es una gran aliciente, una gran iniciativa por parte de nuestro gobierno estatal. Y esto es muy representativo para el deportista que día a día sale a entrenar, a competir. Para la gente a lo mejor es como, pues da igual a veces, ¿no? Pero creo que no. Cuando estás del otro lado, cuando estás viendo que día a día derraman sudor, energía, las ganas de estar ahí y de salir adelante, creo que esto es un poco de lo mucho que ellos pueden lograr a tener, despertando el interés de la iniciativa privada, que ellos también se den cuenta, las empresas, de que ellos pueden invertir y generar un cambio positivo en el deportista. Miguel Aguilar Cárdenas declaró que en esta Paralimpiada 2019, en la que Yucatán competirá en 5 disciplinas, se espera mejorar el 9º lugar ocupado el año pasado en la misma sede. Va a ser una competencia fuerte, va a ser una competencia reñida, pero nada que los chicos no estén acostumbrados a sobrellevar, porque realmente la delegación yucateca maneja el término calidad, no cantidad. Entonces creo que van buenos representantes. Hablándote de alguno de ellos en el tema de discapacidad visual, está Rodrigo Águila, José Eduardo Cruz López, que recién llegan del Mundial, habiéndose coronado en el Mundial como medallistas. Entonces creo que esto no le quita la importancia a un evento nacional, pero que son chicos que están preparados. Yucatán competirá en los deportes de bochas, atletismo, tenis de mesa, natación y levantamiento de pesas. Y la delegación la integran 50 deportistas, más personal de apoyo como guías, entrenadores y delegados. Bueno, y en el fútbol amateur, el sábado 19 de octubre arranca la Liga Marcelino Champagnat de fútbol, estas celebrando su 50 aniversario.
El próximo sábado 19 de octubre, la Liga de Fútbol Marcelino Champagnat festejará su 50 aniversario con el arranque de la temporada 2019-2020, en la que participarán 190 equipos de 45 instituciones educativas y clubes deportivos, según informó esta mañana en conferencia de prensa José Luis Millet Bolio, presidente del circuito. Vamos a empezar primero con nuestra inauguración, que es el día 19. En punto de las 6 de la tarde, esperamos aquí a toda la concurrencia. En los festejos vamos a tener el torneo de Copa, que es un torneo de Copa Fundadores, en honor a los 4 fundadores de la Liga Marcelino Champagnat. Es un torneo que realmente hace muchos años que no realizamos. Vamos a tener también un torneo el próximo año, igual celebrando los 60 años del CUM, que igual lo va a organizar la Liga Champagnat. Y bueno, la inauguración va a ser algo especial. Paralelamente a la temporada de Liga, se disputará el torneo de Copa Fundadores, en honor a los 4 creadores del circuito que en 1969 tuvieron la visión de jugar con 10 equipos del CUM un primer torneo de fútbol. Empezamos con 10 equipos. Empezó con 10 equipos, que eran 10 equipos del CUM nada más, y con eso empezó las jornadas sabatinas dominicales, y de ahí fue creciendo, varios equipos invitados empezaron a venir. En el segundo año ya habían 14 equipos, el tercer año 20, y así fue llegando hasta que en una temporada que tuvimos hasta 300 equipos ya. La inauguración del campeonato de la Liga Marcelino Champagnat, que tendrá lugar el 19 de octubre, iniciará a las 6 de la tarde, y según se comentó, participarán más de 3,000 futbolistas en las diferentes categorías del circuito. Ven a disfrutar de la aventura de comprar en Expoferia del Comercio este fin de semana en el Centro Internacional de Congresos. Ofertas únicas, sorpresas, degustaciones, regalos y mucha diversión. Gana pantallas. Patrocinan. Organiza Cámara de Comercio. Expoferia del Comercio. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Vámonos al pádel del 10 al 18 de octubre en el Club Campestre, la última etapa del circuito Yucatán Padel Tour. Aquí le contamos la historia completa. Con el objetivo de seleccionar a las 4 mejores parejas que participarán en el torneo máster del 10 al 18 de este mes, se realizará en el Club Campestre de esta ciudad la última etapa del circuito Yucatán Padel Tour, anunció este mediodía en conferencia de prensa Marcos Funduncleán, coordinador del evento. La cuarta etapa del Padel Tour comienza el día de mañana y terminamos el jueves próximo, o sea, el 18. Es exclusivamente aquí en el Club Campestre y de aquí vamos a decir salen los 8 mejores jugadores que van a participar en la última etapa o el Masters que se va a jugar en el country. Marcos Funduncleán destacó que en los últimos años el deporte del pádel ha presentado un gran repunte en la ciudad y que cada día son más los socios del Club Campestre que lo practican, motivo por el cual ya cuentan en sus instalaciones con 6 canchas oficiales. Nosotros acá específicamente en el Club Campestre no pensamos que esto iba a tener el auge que está teniendo ahora y realmente pues empezamos con 2 canchas
y la afición, mejor dicho, los socios lo fueron pidiendo y hasta ahora tenemos 6 canchas. Yo creo que ya con 6 ya paramos, ¿no? No queremos que se convierta una sede tenística como es, ¿no? Pero realmente estamos encantados de la vida porque es otro tipo de población a los tenistas. Estos son muchachos de entre 30, 40 años que están dejando el alma en la cancha, les gusta mucho el deporte. El torneo se jugará en 3 modalidades: en juvenil, categoría única para deportistas de 13 a 15 años, en femenil serán 2, campeonato y categoría A, y en varonil un total de 5, campeonato, primera, segunda, tercera y cuarta fuerza. Presentan la 7ª edición de la carrera de 5 kilómetros de atletismo, esta que será con causa y será el domingo 13 de octubre. El próximo domingo 13 de octubre se realizará la 7ª edición de la carrera de 5 kilómetros, evento que será con causa y reunirá a corredores de todo el estado. Año con año rompemos las expectativas de la carrera, hemos llegado hasta 6,000 personas. Sin embargo, mucha gente sigue participando y mucha gente le damos la oportunidad que participe, además de que no esté inscrita. Este año, por tema de remodelación del Estadio Salvador Alvarado, la carrera va a ser dentro de las vialidades de Cabo Norte. La salida y la meta va a ser en la isla y vamos a estar corriendo cerrados al tráfico vehicular. Se empieza a las 7 de la mañana. El calentamiento es a las 7:30 y a las 8 de la mañana se da el banderazo de salida. Es el domingo 13 de octubre, este domingo. Es una carrera que tiene varias causas. Uno apoya a la Fundación de Sanando Patitas y el compromiso de este año es que por cada corredor que se inscriba estaremos plantando un árbol. Tenemos un área destinada por parte con parte del gobierno del estado que nos está dando un área en los Enequenes donde se va a realizar esta actividad. Correcto, bueno, pues ahí está la información referente a este evento, 7ª carrera de 5 kilómetros. Cambia un poco la ruta, o cambia mucho la ruta, ya no va a ser por el Estadio Salvador Alvarado, va a ser por el norte, después de Periférico. Y bueno, pues le deseamos éxito a los organizadores en este 2019. Momento de despedirnos, ¿algo más? Vámonos, nos vemos mañana. Vámonos a cenar. Bastante información mañana, por cierto, igual. 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. A nombre de todo el equipo de Mi Channel, la producción, Luis Medina, el día de hoy flamante jefe de piso, y todo el equipo, el staff de lujo de Tele Yucatán. Muchas gracias. Buen César, también está por allá, saludos. Excelente noche, nos vemos mañana. Este 11 de octubre, todos somos Mayan Fight Night. Asista a nuestro evento con causa en las canchas de básquetbol de Cordemex a las 7 de la noche e intercambia alimentos no perecederos, útiles escolares o artículos de higiene y limpieza por una entrada para ver las mejores peleas de artes marciales mixtas. Para más información, visita nuestras redes sociales. Mayan Fight Night. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos.
pero también es un personaje obscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nohoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nohoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Llegó